La invitamos a nuestra psicopedagoga María Eugenia, que bueno, hacía mucho que no venía. Hacía mucho, ¿cómo están? Sí. Bueno, María Eugenia, contanos, ¿qué pasa? ¿Por qué los chicos no aprenden? Antes vos estabas en primer grado y empezabas con M-A, ma, M, sí. A, ma, y estaba, y claro, estaba el oso y la fotito del oso. Ahí está. Bueno, ahí está. Fueron modificándose los métodos de enseñanza de la lectoescritura. No hay un único método, si bien las investigaciones hoy, digamos, con el avance de las neurociencias y demás, se ha llegado a cierto consenso sobre investigaciones científicas que avalan metodologías más apropiadas para la enseñanza. Lo que está pasando es que la lectoescritura es un sistema arbitrario, digamos. Yo no lo voy a aprender si no hay una enseñanza sistemática, explícita, y como que eso está un poco como mal visto, digamos. Ajá. ¿Sí? Enseñar está mal. Eso se llama conciencia fonológica, digamos, que el chico, a partir de los sonidos, de cómo suenan las palabras, las sílabas, las letras, empiece a formar y a darse cuenta de que si ma va a formar mamá, también forma Martina y también forma Mar y también no, y ahí va él solo desarrollando esta conciencia y va asociando con otras palabras. Yo lo que veo en el consultorio y consultas y preocupaciones que me dicen: está en tercer grado y no sabe leer y escribir, sí. Está en sexto grado y no comprende lo que lee, no leen fluidamente, es decir, el chico parece que decodifica cuando está leyendo, digamos, que como que está todavía aprendiendo a pronunciar cómo suena el grafema o en el fonema, es decir, tengo que pensar que la G cómo suena. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si todavía eso no está consolidado, ¿cómo voy a comprender un texto? Le complicamos la vida al chico. Y lo arrastra, porque, a ver, el chico en sala de 5 y primer grado está perfectamente capacitado cognitivamente para aprender a leer y escribir. Pero hubo toda una flexibilización, que esto se llevó a que tenemos hasta tercer grado para que el chico consolide eso, y se espera, y también se pierde tiempo para aquel chico que presente una dificultad específica en el aprendizaje, que podría ser, y no lo estimulamos adecuadamente. Entonces, bueno, después arrastrando, llegamos a una secundaria donde la consigna directamente no la comprenden, a un nivel universitario donde los profesores se quejan porque los chicos no comprenden un texto o no están acostumbrados a leer, y es una habilidad básica, digamos. Sí. El tema de la tecnología hizo que el chico lea menos, porque también con los jueguitos tienen que leer, porque uno, a ver, vos lo ves y tienen que leer. Pero cambió el formato, digamos, el texto del libro es un texto lineal, ¿sí? Generalmente todo lo que es redes y demás, aparece mucho la imagen, el texto tipo flash, digamos, no es el mismo tipo de lectura que se ofrece, ¿sí? Sí. Y bueno, y en lo que es la tecnología aparece la imagen, rápido cambio, otra cosa, más de estilo viñetas, digamos, ¿no? Los textos. Fíjate por qué Instagram fue reemplazando a Facebook, porque Instagram es mucho más visual, sí, que Facebook, y así cada vez vamos a más imagen y menos texto. Yo creo que el problema de la alfabetización tiene que ver con que no hay una educación sistemática y explícita sobre eso. Entonces tampoco podemos decir que el chico, a ver, no puede o nunca se le enseñó sistemáticamente durante un tiempo. No puede. A ver, la pregunta te la hago a vos entonces. ¿No puede o no se le enseñó? Y cambió tanto la educación que la mayoría puede. ¿Sí? Es un porcentaje muy bajo de chicos que realmente van a desarrollar una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, como es la dislexia, pero que también a ese chico, si yo lo estimulo adecuadamente y por ejemplo, no se puede diagnosticar dislexia si el chico no recibe un aprendizaje explícito y sistemático, como yo te digo. Entonces, yo recibo un chico, ¿no? Supongamos que la preocupación de la familia es: no lee, no sabe leer y escribir, no aprendió, está en segundo, en tercer grado. Yo lo primero que tengo que investigar es, a ver, este chico, ¿cómo fue su escolaridad? ¿Le enseñaron a leer y escribir
cómo le enseñaron, o esperaron que a través, pues está mucho el tema de la oralidad, que está muy bien, del diálogo, de la narración, de la lectura moldeada, de todo, pero en algún momento yo tengo que llegar a la parte arbitraria de la lectura, que es esto que yo te digo. Y en matemática también pasa lo mismo. Pero bueno, todo esto lleva a que, los chicos tienen menos vocabulario. Vos sabés que hasta podemos evaluar cuáles son los predictores. En sala de 5 yo puedo evaluar cuáles son los predictores para saber si un chico va a tener o no dificultades en la adquisición de la lectoescritura. Entonces yo lo podría medir ahí. Yo en sala de 5 podría evaluar si el chico tiene conciencia fonológica, si el chico reconoce las letras, ¿sí? Entonces, qué tipo de escritura tiene. Viste que los chicos empiezan a querer escribir su nombre, o si puede formar otras palabras, y cómo es, por ejemplo, el vocabulario en relación a la velocidad de denominación. A ver, cuán rápido le sale nombrar objetos. Esto se llama etiqueta verbal, es decir, bueno, yo veo un objeto micrófono, veo este objeto teléfono, veo este objeto. El vocabulario también se va empobreciendo cuando yo no tengo una lectura fluida. Sí, claro. Pero, ¿y a dónde está? ¿En la nueva metodología está la falla? Es que yo creo que no hay metodología. Ah, bueno, ya es más grave entonces. Yo creo que es como muy amplio, y justamente desde la formación docente o el diseño curricular hay como lineamientos muy genéricos, pero yo he hablado con docentes que empiezan, no, pero está prohibido poner un cartel con el abecedario, o está prohibido esto que decíamos, relacionar una letra con un objeto, o no se puede decir. A ver, también nosotros tenemos que autorizar. A ver, hay un método, pero tengo que un poco ir buscando los recursos que el chico necesita y las estrategias que el chico necesita, porque todos no vamos a aprender de la misma manera. Sí, claro, eso es. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos aprendido con otro método, ¿sí? Y aprendimos. Sí. Sí, pero yo por ejemplo, que uno va a los actos y siempre hay alguien que lee, ¿no? Y siempre que lee es el que mejor lee, vamos a decir la verdad, la mayor. Sí, o no, y a veces te asusta como leen. Claro, y yo escucho y digo, y así aprendieron a leer. Esto es a mí me pasa mucho que vienen pacientes y yo siento como que lo que les falta, no hay una verdadera dificultad de aprendizaje, sino hay una falta de sistematización de contenidos. Por ejemplo, que quizás por ejemplo, ortografía, palabras agudas, graves y esdrújulas. La oración empieza con mayúscula, empieza con punto y termina con punto. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? A ver, vos ves los libros o ves cuadernos y los chicos no es que no lo ven, pero pareciera que eso nunca se sistematiza. ¿Sí? O sea, no lo tienen. Como que no hay una apropiación. El aprendizaje tiene que ver con la apropiación de ese contenido. Yo me tengo que apropiar. Entonces, empiezan a dudar, pero bueno, y tengo que saber los signos de puntuación. Bueno, qué es la coma, qué es la pausa, para qué sirve, cómo se entona. Bueno, todo eso puede ser una lectura moldeada por el docente que les lea y que después ellos vayan viendo cómo lee el docente y ellos lean y así. Pero bueno, para mí hay mucha flexibilización de todo, digamos. Bueno, desde el no hay una exigencia con eso, ¿sí? Ahí pusiste, me parece, el dedo en el enchufe. Porque a veces, bueno, si leen... Lo dejamos que hagan lo que quieran. Por ejemplo, no lo podés corregir. Claro. No lo podés corregir. Por eso digo de la flexibilidad. A ver, la calidad educativa es darle a todos las mismas oportunidades, pero las mismas oportunidades, ¿sí? Desde donde parten. Entonces, no se puede exigir, no se puede poner, o se prefiere elegir no exigir, también esa es otra, porque yo puedo exigir, ¿no? Pero como quizás después tengo problemas, me vienen a hablar, o los papás, o los directivos, ha pasado, no acá en Salto, pero el otro día leí que a una docente la habían desafectado de su grado porque era muy exigente. Y los padres, algunos habían pedido que por favor esa maestra bajara el nivel de exigencia. Y la desafectaron del grado.
Mira, pero a ver, hay una gran contradicción. Yo doy charlas en las escuelas secundarias y los mismos chicos me dicen que tienen miedo de la calidad educativa que reciben. Claro. Es genérico esto, no es sensato. Sí. Entonces, y ellos sienten que no van a poder afrontar un estudio superior, por ejemplo, porque no se sienten capacitados. Hay como una contradicción ahí también, porque bueno, el chico quiere pero tampoco estudia, pero bueno, estamos hablando de adolescentes. Pero el sistema educativo se flexibilizó tanto, que si está el recuperatorio, de la intensificación, del coso del... Entonces, mira, ¿para qué me voy a esforzar? Bueno, ahí Daniel dice, ¿para qué van a aprender a leer fluido e interpretar un texto si hoy no se repite? Y de última, vas al Fines y te dan el título, claro, dice Daniel. Está bien, claro. Tienes razón, Daniel. Lo que pasa es que, ¿qué pasa, Daniel? El título te lo dan, pero ¿para qué te va a servir el título si vos no desarrollaste las competencias y las habilidades? En algún trabajo te van a tomar y después van a decir, pero esta persona no sabe mandar un mail porque no sabe redactar, no sabe comunicarse con la gente, no es puntual, no es respetuoso porque las faltas tampoco sirven, digamos, parece como... Entonces yo creo que lo confundimos al chico. La exigencia no es autoritarismo, porque eso también hay como una confusión así, ¿no? Ser exigente significa desafiar al chico para que desarrolle todo su potencial. Claro, sí. Si yo no te desafío, te voy llevando a que cada vez bajes más, hasta que digas, bueno, en total se aprueba igual. Sí, o incentivarlo por ahí si no le gusta. Motivarlo. Claro. Sí, como llevarlo a que el aprendizaje sea un desafío. Hay una persona que trabaja mucho en educación que habla de este tema de las sillas son para pensar. A ver, los chicos están perdiendo esa capacidad de pensar. Fíjate que estamos debatiendo que no saben leer y escribir. Y pensar, porque si yo no sé ni leer ni escribir, menos voy a poder saber pensar, tener un pensamiento crítico. A veces no quieren que pensemos. No, bueno, sí. Paola dice, ¿hasta qué edad se considera normal que una criatura escriba en espejo? Depende, pero en general hasta los 5 o 6 es normal. Ajá. ¿Y hay muchos chicos que escriben así? Es normal, cuando empiezan a escribir, sobre todo la E, sí, incluso los números, hacer el 1 al revés, digamos, preocupa si eso en algún momento no se va. No preocupa, hay que consultar. Si la escritura en espejo permanece, pero si no, puede estar presente. Liliana dice, me gustaría preguntarle a la profesional qué opina del lenguaje inclusivo en las escuelas. A ver, Liliana. Opino, Liliana, es una opinión personal, esto no tiene que ver con algo, es algo no científico, sí, digamos. A mí no me gusta cuando se pone el foco en cosas que no cambian nada, ¿sí? Me parece que si estamos hablando de que los chicos no saben leer ni escribir y decir chiques, no sé, no me suma nada a mí. Me parece que a veces hay cosas que sirven para tapar otra cosa, que es más importante, ¿sí? Y como que es un discurso, me parece genial la inclusión, pero todos sabemos que la inclusión no pasa por si yo hablo con E o no hablo con E, pasa por más recursos en educación, profesionales más capacitados, el rol del docente más valorado, desde más cantidad de recursos humanos, hay otras cosas para... Y el lenguaje inclusivo me parece que viene como a tapar, a mí no me cambia nada que me hablen o no. Yo tengo mi opinión. A mí personalmente yo no lo uso, claro, porque no me parece que la lengua es una y es esa. Pero el que la quisiera usar, de hecho hay textos en universidades y todos que están hechos me los han mostrado y están hechos en lenguaje inclusivo, pero me parece que tiene que ver con la bajada de un discurso que tapa otras cosas, pero es personal, esto no es mi ciencia, digamos. Volviendo a la educación y a esta cuestión de la lectura, ¿influye mucho la situación del país para que el chico no aprenda? Una cuestión también de alimentación, por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver, imaginemos que somos seres biológicos, digamos, la base de nuestras necesidades son biológicas. Si un chico no está bien nutrido, su desarrollo cognitivo no va a ser el adecuado, y su contexto sociofamiliar también influye, porque no va a ser lo mismo una casa donde el chico es estimulado, donde hay cuentos, donde hay canciones, donde hay rimas, donde hay un vocabulario para dirigirse entre los adultos, donde hay juego, que donde no lo hay.
Y a veces no lo hay, no porque los papás no tienen recursos o posibilidades, o el chico está solo, porque los papás trabajan todo el día, digamos. Todo esto influye un montón. Y bueno, pero también tengamos en cuenta que la escuela no puede salvar todo esto. Entonces, no pongamos en la escuela todo este peso. A ver, que los papás no tengan trabajo, que, digamos... Pero sí influye el contexto en el que el chico está inserto, seguramente, sí, totalmente. Claro, y esto también, porque uno siempre le echa la culpa al docente, vamos a decir la verdad, hoy en día le echas la culpa al docente, el docente no te enseña. Pobres los docentes, sí, claro, pero también pasa, a ver, uno antes volvía a casa y te decían, ¿qué hiciste en la escuela? A ver, tráeme el cuaderno. Sí. Eso pasó siempre. Y ahora es porque los padres trabajan, porque tienen otras actividades, porque... no pasa. Es un poco todo, Cristina, mira, es un poco, a ver, el docente tiene que, para poder vivir de docente, tiene que tener mucho trabajo. Sabemos que el trabajo docente, yo fui docente 20 años, el trabajo del docente no se termina en la escuela. Si uno quiere ser un buen docente, y la mayoría lo quiere ser, tiene que planificar en su casa, tiene que corregir en su casa, tiene que buscar motivaciones, tiene que investigar, tiene que comprar material, digamos. Entonces no son las 4 o 5 horas que estoy, o las 8 que estoy frente a un curso, ¿sí? Si yo daba clase en secundaria, si yo quería mostrar un video interesante, tenía que estar en mi casa, y yo tengo 3 hijos. A ver, es un trabajo que no se valora. Entonces imagínate que vos das clase 8 horas, después haces ese trabajo, y bueno... Y a los papás, bueno, un poco lo mismo. Y después, no todo depende de la escuela, ¿sí? Las familias, la estimulación familiar también es muy importante para que el chico desarrolle todas sus capacidades cognitivas, ¿no? Siempre es como que, bueno, le tocó una mala maestra. Bueno, hay estrategias compensatorias en las casas que uno siempre puede... que no son nuevas. A ver, cuando yo me puedo leer un cuento, mirar una película con los chicos, hay muchas cosas que uno puede acompañar, como se acompaña con el deporte o con otras cosas, a los chicos para estimularlos y motivarlos. Por supuesto. Bueno, María Eugenia, te agradecemos muchísimo toda la atención y todo lo que nos has dado. Hay un mensajito, Daniel, me parece muy buena la respuesta sobre el lenguaje inclusivo. Yo también creo que hay cosas más importantes que hablar con la E. Y sí, viste, yo también lo pienso. Es más, inclusive me cuesta cuando por ahí uno quiere, no sé, viste que a veces te mandan alguna invitación, sí, o algo, y me el cuesta. Día del Niño o el Día de las Infancias. Sí. A mí me preocupa más que los chicos no coman directamente, o que no puedan ir a la escuela, o que poner el día que quieras, pero sí. Pero digamos, que no sea pantalla eso me preocupa, que eso sea una pantalla, porque la verdadera inclusión sería que todos puedan ir a un buen servicio educativo y todos puedan comer, digamos, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Bueno, estuvo acá la licenciada María Eugenia Fernández, que nos habló sobre esta situación de el aprendizaje, ¿no? Y bueno, la vamos a tener de vez en cuando acá.